Muy buenas, tengo la voz hecha una mierda, pero no importa, porque, bueno, quería hablar con vosotros. Hola, hoy vamos a hacer una cosa que no hemos hecho hasta ahora nunca. La repetiremos, no sé si cada semana, cada mes o cuando toque, pero es algo que me gustaría que hiciéramos de vez en cuando. ¿Ves esto? Esto es un artículo científico. Concretamente es un artículo que explica una investigación que han hecho sobre los homófobos, sobre la homofobia. Y a partir de ahora, de vez en cuando, comentaremos algún artículo, os explicaré cómo se estudian, cómo se analizan estos artículos y qué podemos encontrar. Ese de aquí, lo que viene a decir es que hay una relación entre las actitudes homofóbicas y al menos 3 variables que indican un cierto grado de patología mental. El psicoticismo, los problemas de mecanismos de defensa inmaduros y un estilo vinculativo, lo que se llama en psicología un apego inseguro, que luego explicaré qué es, ¿de acuerdo? Pero antes que nada lo que voy a hacer es explicaros qué es esto y cómo lo podemos interpretar, ¿de acuerdo? Bueno, esto es un informe, un paper que se llama, y esto se publica en una revista científica. En este caso, ese se publicó en el Journal of Sexual Medicine de hace nada, esto ha sido de septiembre de este mismo año, o sea que hace una semanita que está publicado. Y lo publica la International Society for Sexual Medicine, la Sociedad Internacional de Profesores, de científicos que están en estas universidades, en estos departamentos que han hecho una investigación. Y en esa investigación lo que han encontrado es que existe, como os decía, esa relación entre ser homófobo, tener actitudes homofóbicas y puntuar en psicoticismo, en mecanismos inmaduros defensivos y en un apego, en un estilo vinculativo inseguro. Y te voy a explicar. En un artículo científico hay una serie de secciones. Lo primero es pues, el título, los autores, dónde trabajan, todo aquello. Un abstract, un resumen que nos dice bueno, de qué va este artículo, por qué lo hemos hecho y qué hemos encontrado. Y luego una serie de secciones que son más o menos fijas siempre. La primera de todas ellas es lo que llamamos la introducción. Y la introducción nos explica cómo está el estado de la cuestión. Aquí comienzan diciendo que se ha hecho mucho trabajo sobre la homofobia para intentar qué es la homofobia, explica cuál es la definición de la homofobia y hay un dato muy curioso, dice la homofobia varía mucho de unos países a otros. Si fuera algo innato, si fuera algo que el ser humano tiene de manera biológica, pues sería más o menos igual en todos los países y en todas las culturas. Esas enormes variaciones entre un país y otro quiere decir que lo que provoca la homofobia son factores culturales, sociales, algún punto psicológicos también, ¿no? Y dicen, y nosotros queremos estudiar la parte psicológica de aquellos factores que provocan la homofobia, algo lo que hace que la gente sea homofóbica. Después nos explica cuál ha sido la metodología y nos dice que han tenido un total de 551 estudiantes universitarios a los que les han hecho una serie de pruebas. Porque eran 560 reclutados, pero 9 tenían un trastorno psiquiátrico y se eliminaron, ¿de acuerdo? ¿Qué pruebas les hicieron? Pues le midieron la homofobia con el Homophobia Scale, la escala de homofobia de Wright, Adams y Bernat. Los mecanismos de defensa se estudiaron con el cuestionario de estilos defensivos, el DSQ-40. Los tipos de vinculación afectiva se estudiaron con el cuestionario de relaciones RQ. La psicopatología se evaluó con la checklist, el listado de síntomas 90R, el SCL90R, por aquí anda, ¿lo veis? ¿Vale? Y luego se sometieron a una serie de estudios estadísticos, una serie de análisis estadísticos. Se les hizo un análisis de regresión. El análisis de regresión es un análisis que te permite saber si existe, 1, relación entre 2 variables y 2, cuál de esas variables permite a la otra. No es un análisis de correlación, ojo, es diferente, es un análisis de regresión. Y ese sí que te permite saber si una variable va a predecir a la otra. Lo que se llama la discusión. Y en la discusión, que es el apartado final del informe científico, discuten qué es lo que han encontrado. ¿Y qué han encontrado? Dicen, pues mira, entonces han encontrado lo siguiente. Resulta que, primero, que la mayoría de los que tienen actitudes homófobas de manera clarísima son varones. Es decir, hay mucho más homófobo varón que homófobas mujeres. Esto es importante, la influencia del género.
Después han encontrado que existe una relación positiva entre las puntuaciones en psicoticismo, que sería un estilo de personalidad muy impulsivo, agresivo, muy poquito empático con los demás, y una relación negativa con los síntomas depresivos. Es decir, cuanto más psicoticismo tiene una persona, cuanto más puntúa en psicoticismo, más fácil es que sea homófoba, especialmente si es varón, y cuanto más puntúa en depresión, más difícil es que sea homófoba. Entonces ellos hipotetizan una explicación, es decir, las personas que puntúan alto en psicoticismo se sienten atacadas, pero vuelcan esa rabia que les produce el sentirse atacadas hacia el exterior, mientras que las personas que tienen depresión, aunque se sientan atacadas, vuelcan esa ira que les provoca o esa perturbación que les provoca el sentirse atacadas hacia el interior. Por eso es más fácil una actitud hacia un colectivo como son los homosexuales negativa en personas que puntúan alto en psicoticismo que en personas que puntuaron. Encontraron también que las personas que tenían altas puntuaciones en actitudes homofóbicas tenían un estilo vinculativo, un apego inseguro. Es decir, personas que el estilo vinculativo tiene mucho que ver con cómo han sido las experiencias relacionales en la infancia. Niños que se han criado en ambientes cálidos, cariñosos y seguros, desarrollan un estilo vinculativo seguro, estable, equilibrado, mientras que niños que se han criado en entornos inseguros, donde hay amenazas, gritos, etc., desarrollan un modelo de vinculación más inestable, más insegura y tienen miedo a los demás. Pues han encontrado que las personas homófobas también puntúan alto en este tipo de estilo vinculativo, como diciendo, las personas homófobas tienen miedo a los demás. Fijaros que llaman dos puntuaciones, la de psicoticismo y la de los estilos inseguros de vinculación, que dice las personas homófobas tienen miedo de los demás. ¿Y qué hacen? Pues la tercera puntuación importante, desarrollan un mecanismo defensivo para defenderse de eso que ellos entienden como amenazas. Claro, si te estás intentando defender de algo que no existe, que está solo en tu cabeza, en tus esquemas mentales, y encima, y esta es otra de las cosas importantes de la investigación, lo haces con un estilo inmaduro de defensa, nos encontramos con la situación que nos encontramos. Porque en efecto, estas personas que tienen actitudes homófobas puntúan alto en estilos inmaduros defensivos. ¿Qué estilo defensivo inmaduro, por ejemplo, puntúan alto? El de la devaluación. ¿Y qué es la devaluación? La devaluación es un estilo defensivo que consiste en devaluar a la otra persona intentando destacar alguna característica negativa o intentando estigmatizarla de alguna manera. Es lo típico que se ha hecho siempre con las personas homosexuales. Se ha intentado devaluar el estigma sobre las personas homosexuales. Consiste básicamente en devaluarlas, pues siendo, por ejemplo, que si menos masculinos, que somos defectuosos, que somos promiscuos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, al final, lo que nos encontramos, y es lo que viene a demostrarnos este estudio, que últimamente lo he visto mucho rodando en redes sociales, en prensa y todo aquello, que las personas con actitudes homofóbicas en realidad son personas que se sienten inseguras, son personas que puntúan alto en unas variables de personalidad que son preclínicas, que podrían llegar a dar problemas, y que ven el mundo como una amenaza y que lo que intentan es seleccionando grupos a los que ir devaluando. Uno de ellos, los homosexuales, pues seguro que también puntúan alto en xenofobia o en otras variables que tengan que ver con racismo, etcétera. Lo que hacen estas personas es ir atacando a los colectivos, desprestigiando determinados colectivos para ellos poder sentirse mejor con... Hay una limitación en el estudio y ellos lo reconocen, es que las actitudes religiosas no se han tenido en cuenta y las actitudes religiosas de personas muy vinculadas a grupos pues, muy evangélicos, hipercatólicos, etcétera, ya lo sabemos, son muy homofóbicas. Pero básicamente lo que vienen a decir es que el perfil psicológico de la persona homofóbica tiene unos rasgos de inseguridad que intenta esa persona superar, que intenta esa persona vencer con mecanismos de defensa muy maduros como el de desprestigiar, minusvalorar a otro colectivo. Así que ya sabes, es bueno que entendamos cómo son los homófobos porque hay una cosa muy importante. Te das cuenta de que el problema no lo tienes tú, el problema lo tienen ellos. Y mira, la ciencia empieza a decírtelo de una manera también muy clara.
Seguiremos hablando de estudios científicos sobre la homosexualidad, de este sentido y de otro sentido en futuros vídeos, pero de entrada me interesaba que empezáramos por aquí. Déjame tu opinión en redes sociales, en Twitter, aquí en el YouTube, donde tú quieras, porque me interesa mucho saber qué es lo que opinas. Un besito y nos vemos. Quédate mucho, maricón.